Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y enviarlo a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos estudios bíblicos todos los jueves a 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama No me alejes de tu presencia. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 11. Amantes solo de bendiciones. La religión nos enseña a buscar las bendiciones de Dios, pero la Biblia nos quiere enseñar un poco más que eso. Nos enseñará a amar y buscar la presencia, más que la bendición. Debe de ser la presencia, es que podría haber alguien que ame la bendición, pero no quiera la presencia, que quiera ver la mano de Dios, pero que no quiera escuchar la presencia de Dios. Esto es como los que quieren ver la gracia de Dios, pero sin escuchar su voz que nos llama. Su presencia es lo que vale. La Biblia va un poco más allá de aquello que queremos. La Biblia quiere que entendamos de verdad qué es lo necesario, de tal manera que habrán veces en las que se nos perdía cosas que no queremos hacer, ir a lugares a los que no queremos ir. Pero cuando escuchamos llamados de Dios y entendemos que ese llamado es la esencia de nuestra vida, entonces vamos detrás de ese llamado. En su promesa es mi vida. Cuando Dios nos llama y nos convoca, Él siempre garantiza su presencia. Él promete siempre que estaría con nosotros. La presencia es el acompañamiento de personas que más allá de sus gustos personales o de sus creencias, están dispuestos a obedecerle a Dios. Estas personas que pasen lo que pase en su vida está al servicio de Dios. Él le promete su presencia, esto es la garantía de que todo lo que hagamos saldrá bien porque Él está con nosotros. Cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos, ahí está la semilla de nuestra bendición. Nadie que ha servido a Dios queda abandonado. La esencia de la vida es amar la presencia de Dios, perder lo que sea menos su presencia. Esto es lo que David entiende en este salmo. Él está pidiendo que si es posible que le quite cualquier cosa menos su presencia. A veces no angustiamos por la pérdida de seres amados, de patrimonios y sufrimientos al ver cómo nos apartamos de esas cosas. Pero ¿qué es aquello que no queremos perder en esta vida? ¿Qué es lo que nos podría de verdad tristes? David, por encima de lo que ha vivido y obtenido, no quiere perder esa presencia de Dios. En todos los salmos encontramos muchas cosas dichas por David, pero jamás encontraremos diciendo, no me saques del palacio o no me quites el reino. Él solo se preocupa por no perder la presencia de Dios. No teníamos nada antes de recibir su presencia. Cuando logramos entender la verdad, fuente de nuestra existencia humana, vamos a llegar al punto fundamental del que lo que vale de verdad es la presencia de Dios. Y David ni tenía nada antes de ser rey, ni siquiera tenía el apoyo de su familia, ni Samuel lo veía. Era despreciado. A nadie se le hubiera ocurrido que el más pequeño había sido escogido por Dios. Es que cuando nadie lo ve, Dios sí ya había puesto sus ojos en él. Muchas veces la iglesia nos defrauda o nadie pone interés en nosotros. No nos apoyan y nos desanimamos. Por esto, pero David enseña que aunque todos lo miraban de menos, Dios sí le pone su mirada. Y eso es todo lo que necesitamos. ¿Qué importa si no nos consideran candidatos para ser rey? Que nos alija
el profeta, ni nuestro Padre, ni nos escoja Dios. Esto es lo que de verdad vale. Por eso David sabe que lo único que ha tenido en la vida y que de la verdad ha valido es la presencia de Dios. Muchas veces justificamos nuestra apatía de buscar y amarle a la presencia de Dios. En estas situaciones en que nadie nos pone atención, pero debemos de entender que lo que vale es que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros. ¿De verdad lo amas? Muchos dicen amar la presencia de Dios, pero no aman la voz de Dios. Es que ahora se vive un romanticismo espiritual, pero no pasa de ser algo superficial y sin consistencia y seriedad, tal como se ve en la sociedad hoy. Se ve un día y se aman, y se ven al siguiente y ya se odian. La mentalidad de ver el amor tan superficial afecta nuestra relación con Dios. Muchos se enamoran de Dios de manera tan superficial, en que le dicen te amo, pero cuando le pide algo, ya no pueden. El amor de Dios no es fruto de lo que reflejan los cantos espirituales de hoy. El amor a Dios se evidencia en la seriedad que tenemos cuando Él nos llama. Un día pasarán nuestros años y estaremos delante de Él. Y ahí no estaría nadie más que Él, quien me llamó y me escogió. Y la clave es que en este entorno humano que estamos, sepamos diferenciar que hay un llamado divino que no está diciendo que amemos su presencia. Y al amar su presencia, entonces recibimos la bendición. Si lo amas, te acompaña. La bendición acompaña a aquel que ama su presencia. Y aquel que ama su presencia, ama su llamamiento. Vive para él. Este sabe que Dios lo ha escogido para cumplir un propósito y más allá de las situaciones que pasan. David sabe que cuando ni su padre ni el profeta creyeron en él, Dios sí lo había visto y creído en él. Cuando David pasa un conflicto espiritual muy grande, solo pide una cosa: no me apartes de tu presencia, porque él sabe que cuando nada tenía la presencia de Dios fue quien lo escogió. Es una lástima que no amemos su presencia y que no nos preocupamos por cumplir su llamado. Si queremos estar bendecidos, debemos de saber que eso nace de su presencia y que eso significa que debemos de amarla, vivirla, pero no debemos de reducir nuestro amor a Dios en levantar las manos y cantar, sino en llevar todo eso a un escalón más, porque David no quiere perder la presencia. Antes no tenía nada, recorriendo su vida. El primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice así: Samuel tomó el cuerno de aceite y unió al joven de presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde este día estuvo con él. David encontró en ese respaldo divino la raíz de toda su bendición. Aquí David no tenía nada, pero pronto esta presencia de Dios lo llevaría muy lejos. Y esto lo sabe muy bien David, porque desde ese día el Señor estuvo con él. Cuando la familia o la iglesia nos defraude, dejamos de estar llorando, porque si Dios nos llamó, debemos de levantarnos y vivir el llamado. Si la iglesia no nos trata como esperamos o no vemos la respuesta que queremos de nuestra familia, sigamos amándole la presencia de Dios, porque esa es la fuente de la vida. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar, Señor envió un espíritu maligno para que lo atormentara, más allá de la forma en que se expresa. Esto lo que quiere decir es que cuando se aparta de nosotros la presencia de Dios, nos volvemos vulnerables a cualquier presencia de tormento a nosotros. Solo pensamos cómo nos sentimos cuando nos apartamos de Dios. La gente empieza
en incidir las realidades que pasamos nos atormentan. David vio desmoronarse la vida de Saúl y su familia cuando el Señor se apartó de su vida. David no quería eso para él. Por eso le dice a Dios, no me alejes de tu presencia. Como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que orden su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Bien, les respondió Saúl, consígueme un buen músico y tráigalo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belín, porque Dios está con él. Lo que él haga sería acompañado por Dios, y todo lo que haga traería tranquilidad y paz a la vida, porque quien está cubierto de la presencia de Dios es fuente de paz y de vida para los demás. Si amamos la presencia de Dios, entonces nos buscarán para cualquier cosa. Pero cuando entenderemos que la presencia de Dios en nosotros es la matriz por donde viene toda clase de bendiciones. Bendiciones por lo que a veces lloramos y nos preocupamos, pero no nos damos cuenta que esas bendiciones las encontraremos en amar la presencia. En el 1 Samuel capítulo 17 versículo 33 dice así. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha seguido un guerrero toda la vida. David tiene una presencia a este rechazo. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja de rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desfiando al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me libraría del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Saúl estaba pidiendo como una súplica que Dios lo acompañe, pero en la vida de David la presencia de Dios ya era una realidad. Y esa presencia hace que él se levante y diga que no tenga miedo. En vez de ponerse a la par de todos con miedo, este se levanta a pelear aun cuando era un simple niño. Lo único que importaba era la presencia que lo acompañaba. Cuando seamos conscientes de que Dios camina con nosotros, ¿qué importa lo que digan de nosotros? Muchos ponen tristes por lo que le dicen o le hacen, o por cómo lo miran, pero que hagan lo que sea, que digan lo que sea, porque al final prevalecería aquel en quien Dios ha puesto sus ojos. Levantámonos entonces y peleemos las batallas del Señor. En la vida de David siempre se repetía esto, peleaba las batallas del Señor. Nosotros debemos de pelear la batalla del Señor, porque cuando peleamos para Él, entonces nos da su presencia y esto es lo que trae la bendición. En el 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 12, dice así. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigía el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merab, mi hija mayor.
Te la entrego por esposa, con la condición de que me sirvas con valentía, peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba, sería mejor que no muera por mi mano, sino a la mano de los filisteos. Saúl quería matarle a David y le pone una trampa para que desaparezca, pero ocurre lo contrario. Pero Saúl insistió, dígale a David lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos. Y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Mucha gente puede estar tramando muchas trampas en nuestra contra en estos momentos. Esto es lo que hace Saúl. Cuando los funcionarios de Saúl le dijeron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo. Cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que, en efecto, el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor de Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. David no cae en la trampa y hasta sobrepasó la cantidad de prepucios porque el Señor estaba con él. ¿Cuántos enemigos se levantan contra nosotros? Pero debemos de saber que el Señor nos dará la victoria porque está con nosotros y no se trata de tener la mejor seguridad, porque lo único que hace es que vivamos en la presencia de Dios. Si amamos su presencia y su llamamiento, pueden levantarse contra nosotros cientos y miles, porque en Dios haremos proezas y Él aplastaría a nuestros enemigos. En el 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 1, los filisteos atacaron la ciudad de Keilia y saquearon los graneros. Cuando David se enteró de lo sucedido, consultó al Señor. ¿Debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor. Lucha contra los filisteos y libera a Keilia. Pero los soldados le dijeron a David, si aún aquí en Judá vivimos con miedo, ¿cuánto más si vamos a Keilia para atacar al ejército filisteo? David volvió a consultar al Señor y él le respondió, ponte en camino y ve a Keilia, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los granados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abital, hijo de Abimelech, huyó a aquella para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. El efod era la vestimenta que se ponía el sacerdote para consultarle a Dios. David se lo llevaba porque consultaba a Dios, era la presencia de la victoria. Ya los demás le habían dicho que no se podía, y esto es algo que afecta a tantos, lo que dicen los demás. Y hay gente que vive de lo que dicen los demás, y por eso son inestables. David no quiere vivir de lo que la gente dice, sino de lo que dice Dios. Pero la presencia de Dios nos libra de la inestabilidad que provoca las opiniones, de los demás. ¿Qué hacemos en la iglesia si en el día a día la presencia de Dios no nos ilumina? Cuando la presencia de Dios ya nos ilumina, caeremos presos de lo que los demás dicen. David vivió momentos así en que cualquier rumor lo ponía en crisis, como cuando su hijo se sublevea. Pero no importa lo que los demás digan,
aun cuando sea alguien cercano. Lo que importa es lo que dice la presencia de Dios. Cuán pocos viven de lo que Dios dice, pero debemos de saber que la bendición va ligada a obedecer lo que Dios dice, pero no dejemos de amar su presencia. En el 1 de Samuel capítulo 30 versículo 1 dice así: al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Negev y con que llegó de atacar y encender a Ziklag. Habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos y hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También había caído prisioneras, dos esposas de David, la Israelita y Anán y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Cuando las cosas se pusieron duras y todas desapareció, y todos estaban en crisis, que hasta querían matarlo, él se fortificó en Jehová. Es que hasta los más cercanos pueden estar en nuestras contra, pero si Él está con nosotros, Él nos dará la victoria. No nos alememos, porque si tenemos su presencia, Él nos fortalecería. Cuando vas más mal, veces buscamos culpables y se pueden volver contra nosotros. Y hasta podemos quedar solos, pero sin amamos la presencia de Dios. Él nunca nos dejará solos. Todos estaban llorando por las pérdidas, pero Él se fortaleció. David sabe que la presencia es la razón de su vida. A veces no podemos metas en la vida de agradar a otros, pero por más que hagamos, nunca vamos a agradar a todos, pero agradecemos a Dios. Busquemos su presencia, vivamos para aquellos que Él nos dice, y Dios estará con nosotros. En el 2 de Samuel capítulo 17 dice así: sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para verte paso. Al alejarnos de la presencia de Dios se cercarán los caminos, pero cuando la presencia de Dios va con nosotros, se abren los caminos para que pasemos nosotros. ¿Cuáles son los caminos que tenemos cerrados en este momento? Dios quiere abrirnos caminos, aun aquellos que no creemos que sean abiertos. Él puso su presencia en nosotros para abrirnos los caminos. No hay montaña, ni mar, ni gigante que impida que Dios camine con nosotros y nos abra paso. No vengamos a su presencia para buscar milagros y bendiciones, sino para amarla. Dios no quiere darnos solo bendiciones, sino llenarnos de su plenitud. Antes de llorar por cosas que hemos perdido y por cosas que añadimos, lloremos por la presencia de Dios, porque Él puede devolvernos su presencia sin importar la distancia. Amén. Y con esto termino. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la promesa que nos da, para vivir por toda la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repitan conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos.
Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se alejaron del camino de Dios y quieren renovar su voto, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado y arrepentirte de tu pecado. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a empezar en la oración. Vamos a empezar primero con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que están enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia que es infinita, y tu amor en tu nombre, mi Dios. Envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora misma que yo estoy enviando, en el nombre que es sobre todo nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar, y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unánimo no amado en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa. Dándole gracias, Padre, porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración para los que tienen, los matrimonios que tienen conflicto. Dios mío, tú sabes quiénes son. Pon tu mano sobre ellos, Padre Celestial. Sana los corazones quebrantados que tienen, mi Dios. Ayúdalo, Padre, que ellos vuelvan a enamorarse de nuevo, más profundo que cuando al principio se conocieron. Dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú nos das, Señor. Y ese amor agape que tú nos das. Que ellos puedan comunicarse bien, apoyarse y ayudarse el uno al otro. También, Señor, le pido para los hijos de ellos, que tú les sanes los corazones de los hijos, porque los hijos sufren al ver los padres en conflicto. Que sean una familia unida como Dios manda en su palabra, llena de paz, gozo y felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mi Dios, te presento a los que están en el vicio del encadenado de la droga y alcohol. Rompe las cadenas que los tienen a ellos de esclavos, Padre Santo, que tú eres el único que nos hace libre. Libéralo a ellos, Señor. Ten piedad, misericordia sobre ellos. Son personas que han sufrido en su vida y buscan refugio donde no hay, en el mal camino. Libéralo, Padre Santo, y sánalo. Que ellos puedan tener esa paz que tú nos das, ese amor que tú nos das. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. También, mi Dios, te presento a los que están en la cárcel y son prisioneros y están ahí sirviendo muchos años. Señor, abre las puertas, las sendas de la cárcel como le hiciste a Pablo y Silas. Libéralo, Padre. Que ellos queden libres, mi Dios. Y que busquen de ti, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me los bendiga, los guarde, que tenga una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.